11 de julio se está cumpliendo el primer aniversario, el primer año de las protestas en Cuba, las protestas cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, las protestas que entusiasmaron a muchos demócratas alrededor del mundo y las protestas que mucha gente pensaba que iban a ponerle un final feliz a la historia de tragedias y de calvarios que ha tenido que vivir el pueblo cubano por más de 60 años con respecto a la tiranía castrista. 11 de julio, primer aniversario, y yo creo que es prudente y es bueno sacar cuenta, pues más allá de ese primer año, qué ha ocurrido durante ese primer año posterior a las protestas en Cuba. Habría que decir en principio esto, ¿no? En efecto, la protesta del 11J del año 2021 fue la más grande que se recuerde por lo menos en los últimos 20, 30 años en Cuba. Hay gente que dice que es la protesta más grande que en algún momento se ha dado contra la tiranía castrista en la isla de Cuba. Esto pues sujeto a discusión como todo, uno puede pensar que son exageraciones, pero efectivamente las imágenes daban cuenta de que las calles de La Habana y de otras provincias del interior de Cuba efectivamente se vieron rebosadas de cubanos que en aquel momento salían básicamente en medio de la pandemia, de los rigores propios que la pandemia había causado en la economía, de los rigores propios que un sistema comunista dentro de una economía bastante menguada como la cubana tenía en aquel momento, pues donde, como todos saben, de lo que más depende la isla es del turismo. Y eso, una vez que bajaban los vuelos a la isla, se venía abajo, la economía se venía abajo. Además, un terrible manejo de la campaña de vacunación y de el propio manejo sanitario de la pandemia en los centros de salud, los centros asistenciales en Cuba, pues lanzaron en principio a la gente a la calle. Gente que fue escalando y en algún momento pidieron abiertamente que cayese la tiranía, que se diese paso a una democracia, se pedía un régimen de libertades en Cuba. Y la manifestación fue gloriosa en términos de que no eran precisamente los actores o los partidos políticos los principales protagonistas de esa jornada, sino que eran más bien colectivos culturales como San Isidro, pues canciones o artistas como el famoso Sorbo, que creó la canción de Patria y Vida. O sea, todo esto se enmarcó dentro de una cosa que verdaderamente fue inédita y fue muy bonita, muy vistosa y muy esperanzadora para muchos. Sin embargo, pasaron las semanas, pasaron los meses y lo que vino fue pues lo esperable dentro de una tiranía, represión y cárcel. Y aquí vendría la primera conclusión general, que es que un año después pues la tiranía no cayó. La tiranía castrista en este momento no parece que fuese a caer, atraviesa uno de los innumerables momentos de estabilización que ha vivido durante más de 60 años y tenemos pues una cantidad de presos políticos inmensa en la isla de Cuba que quedaron después de estas jornadas de represión que el castrismo y el postcastrismo encarnado en Miguel Díaz-Canel pues han generado en la isla de Cuba. Las cifras, por ejemplo, hay una ONG llamada Justicia 11J que ha documentado más de 1.400 arrestos antes, durante y después el hecho de las protestas. Es decir, durante todo este proceso, durante todos estos meses, ellos estiman que han puesto presos a más de 1.400 cubanos, o terminaron siendo presos más de 1.400 cubanos. Cifras en concreto dicen que de todo este número de detenciones, donde 790 personas terminaron acusadas de delitos, generalmente pues se les acusaba de participar en las protestas y se decía que estaban atentando contra el sistema de gobierno, que estaban atentando contra la patria, todo este tipo de cosas que además a los venezolanos nos suenan muy familiares y nos son muy cercanas por todo lo que la represión en Venezuela también ha hecho. Terminaron condenando a casi 500 personas, 488 habrían sido condenadas hasta junio, hasta el mes pasado de este 2022. Y entonces valdría la pena revisar qué ha ocurrido fuera de la isla con respecto a la isla, es decir, qué ha pasado en la región y sobre todo habría que ver qué ha hecho Estados Unidos con respecto a la isla. Bueno, lamentablemente las noticias no son buenas, lamentablemente el enfoque que tienen los Estados Unidos actualmente sobre Cuba es más o menos el mismo enfoque que intentó el expresidente Barack Obama en su administración demócrata
y no era de esperarse otra cosa. Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, fue el vicepresidente de Obama, se encargó de muchas cosas, de hecho, como hacen muchos vicepresidentes de política exterior con respecto al gobierno de los Estados Unidos en aquel momento, en aquellos 8 años, y actualmente lo que ha hecho Joe Biden es básicamente poner en circulación más o menos los mismos enfoques que intentó Obama hace 4 o 5 años atrás. Bueno, no, esto comenzó mucho antes, el famoso deshielo con respecto a la isla de Cuba. ¿Y qué estamos viendo? En concreto, no mucho, pero Biden ha, por ejemplo, aprobado o mandado a aprobar una flexibilización con respecto a la cantidad de dólares que los cubanos que están en los Estados Unidos pueden enviarle como remesa a los cubanos que están en la isla de Cuba. Se ha ampliado un poco allí el margen, creo que trimestral, del número de dólares que se pueden enviar, el número de dólares máximo. Se ha incrementado el número de servicios consulares, el tema de visas también con respecto a la isla. Se estaba trabajando en la ampliación de vuelos desde los Estados Unidos hasta la isla de Cuba. De manera que el enfoque, si uno lo quiere proyectar en términos generales, es un enfoque de acercamiento hacia Cuba, o una política más bien de eliminar el alejamiento que el presidente Trump había propiciado durante su administración de 4 años sobre el régimen castrista. Eso es lo que lamentablemente tenemos. ¿Qué pasó en Cuba? Esta supuesta política de acercamiento del gobierno de Biden y también algunos disques correctivos que ha tomado Díaz-Canel dentro de la isla, por ejemplo, el más famoso de ellos, permitir supuestamente o flexibilizar la política de establecimiento de pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes en Cuba, han creado una ilusión parecida a lo que ha ocurrido en Venezuela de que la economía en la isla se ha mejorado un poco. Esto es un poco ilusorio porque el parámetro con el que se compara actualmente la mejoría de la economía de la isla de Cuba es el parámetro de los años 2020-2021, donde justamente había un clima de pandemia internacional y donde los números de la economía cubana en modo alguno eran los mismos que eran hace 5 o 10 años atrás, donde no había pandemia, donde había turismo, que es la principal fuente de ingresos que sigue teniendo Cuba, además de las enormes ayudas que le ha dado el régimen venezolano durante todos estos años, de manera que no son números reales, decir que, o no se podría hablar de números reales al decir al día de hoy que la economía cubana ha mejorado, pero esa es la proyección que se ha querido dar con todo esto, ¿no? Durante este tiempo, durante fundamentalmente el año 2022, y se ha dicho, bueno, es un cambio propiciado por la flexibilización de la economía que ha propiciado Díaz-Canel a través de permitir las pymes en Cuba. Si esto fuese real, si la situación en Cuba estuviese mejorando sustantivamente, no tendríamos otra cifra que escandaliza, que por ejemplo en el año 2022, lo que va, que es un semestre, el primer semestre ha cerrado el año 2022, se habla de que 140.000 cubanos han salido de la isla hacia los Estados Unidos. Fundamentalmente ustedes saben que los puntos de migración están acentuados en el sur de los Estados Unidos, el cruce de la frontera con México, muchos cubanos saliendo al igual que los venezolanos al atravesar la selva o el tapón del Darién, desde Panamá, atravesar hacia México y bueno, al final de cuentas entrar por la frontera sur de los Estados Unidos. 140.000 cubanos. Si eso se compara, por ejemplo, con lo que esto era en años anteriores, la migración ha incrementado. La migración cubana en 2022 es mucho superior a lo que era en años anteriores con respecto a los Estados Unidos. De hecho, si este número es así, 140.000 cubanos, hay quienes dicen, bueno, la isla habría perdido en este último trazo o este último periodo de tiempo de la pandemia, más o menos el 15% de su población. 15% de la población cubana habría salido en los últimos años de la isla, con destino fundamentalmente a los Estados Unidos, ¿no? Pero esto de qué te habla, por ejemplo, si uno quiere comparar históricamente las migraciones cubanas, los flujos o contingentes humanos de migrantes que han salido, así como en momentos que han significado hitos en la historia, ustedes tienen el famoso Marielazo, la salida del barco Mariel por el puerto cubano y la llegada a los Estados Unidos con pues todo este grupo de personas que fueron acusadas, incluso muchos de ellos de delincuentes, de que iban vinculados a actividades ilícitas, de que había muchos locos, insanía mental y tal. El Mariel en el año 80 arrojó a 120.000 cubanos a los Estados Unidos. Y estamos hablando, repito, de que solo en el año 2022 140.000 habrían llegado a los Estados Unidos provenientes
de la isla de Cuba. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco en términos generales de todo esto? Mire, mi hermano, que si en Cuba la cosa hubiese mejorado después de las medidas que tomó Miguel Díaz-Canel con respecto a las protestas, porque dicen, bueno, Díaz-Canel tomó nota y vio que lo podían tumbar y entonces flexibilizó la economía, como se dice que ha hecho Maduro en Venezuela. Si esto fuese real, no habría muchísimos más cubanos de los que históricamente han salido de Cuba saliendo hacia los Estados Unidos. Y estamos hablando de que la cifra es récord en este momento en 2022. Que creo que eso es así porque muchos cubanos que estaban dentro de la isla y que justamente apostaron su destino a esas protestas y que pensaron que se podría producir un cambio político, económico, social en la isla a partir del año 2021, vieron que eso no fructificó, vieron que Díaz-Canel siguió en el poder y por eso es que se han ido de la isla en mayor cuantía de la que ya lo hacían en tiempos anteriores. Entonces, las cosas no han mejorado. Lamentablemente el enfoque de los Estados Unidos no es el mejor porque estamos hablando de la segunda parte o la versión 2.0 de la política exterior de Barack Obama hacia la isla de Cuba, y eso redunda pues en un clima de estabilización hacia el régimen de Díaz-Canel. Es un régimen de iguales cotas represoras que las que ha tenido en el pasado, las que tuvo Raúl, las que tuvo Fidel y las que han tenido todos los que malsanamente han gobernado la isla de Cuba durante los últimos más de 60 años. Y en ese sentido se comprueba que una protesta, por multitudinaria que sea, por enorme que sea la presión de calle y por organizada que esté la población, como pareció estar en distintas provincias de Cuba en el año 2021, específicamente el 11 de julio, no tumba tan fácilmente una tiranía, una dictadura. Una cosa es protestar en democracia, otra cosa es protestar en una tiranía. Si lo sabremos los venezolanos. Y lamentablemente pues habrá gente que diga, pero tú solo hablas de Venezuela. No, es que es perfecto para analogar situaciones de nuestra región. Cuando comparo Colombia, cuando hablo a veces de México, cuando hablo a veces de Chile, y ahora que hablo de Cuba, se podría pensar que pues yo tengo un venezolanocentrismo. Pero no es así, es simplemente que Venezuela te demuestra también, porque lo vivimos los venezolanos en el 2014, 2017 y 2019, cómo lanzarse masivamente a la calle por cientos de miles, incluso contados el número de manifestantes, no te garantiza que tú vayas a acabar con un régimen que es tiránico, que es una dictadura. Eso ocurre solo en democracia. Fíjense que en el Ecuador, sin ir muy lejos, comparando a otros de los países de nuestra región, unas protestas que no tuvieron la multitud en las calles que tuvieron las protestas contra el régimen de Maduro en Venezuela o las protestas de los cubanos contra el régimen de Díaz-Canel en Cuba, casi que hicieron que el presidente Guillermo Lasso renunciase a la presidencia del Ecuador. Luego tuvo que pactar con estas organizaciones que montaron un paro nacional, las organizaciones indigenistas, el CONAIE y el señor Leonidas Issa a la cabeza, y ha tenido que hacer transacciones con Leonidas Issa, ha tenido que hacer concesiones Guillermo Lasso. Pero es un gobierno que estuvo a esto y yo pensé que iba a caer, porque es una democracia, porque Guillermo Lasso al final de cuentas no es un dictador, Guillermo Lasso no es una ficha del Foro de Sao Paulo, Guillermo Lasso para empezar no es comunista y no está pegado con Crazy Glue, con Pegaloca a la silla presidencial del Ecuador. Entonces allí es donde están las diferencias marcadas entre lo que significa protestar en democracia y lo que significa protestar en una tiranía. Allí está muy clara esa diferencia. En Cuba, volviendo a nuestro tema central, protestar en tiranía no te garantiza que tú vayas a desalojar al régimen del poder. Siempre que ocurren estas protestas que son pacíficas, son cívicas, son organizadas, son absolutamente ciudadanas, donde no están organizadas a su vez por los partidos políticos, sino que es la ciudadanía la que toma la batuta y dice, me voy a la calle a protestar por mejores condiciones de vida porque quiero que cambie el régimen. Lo que me viene a la mente siempre es aquella frase que me dijo una vez el historiador venezolano Germán Carrera Damas y que pues no podía ser más cierta. Me hacía una pregunta Germán Carrera Damas que ya encerraba la respuesta. Me decía Germán Carrera Damas, decía, tú conoces en la historia no solamente de Venezuela, sino de la región probablemente una democracia que haya sido establecida o rescatada a través de métodos democráticos. Y ahí está la respuesta. Una no democracia, por decir una tiranía, una dictadura, un régimen criminal como el que gobierna nuestros países,
muy difícilmente usted va a lograr que ceda sus posiciones de poder solo a partir de los mecanismos democráticos. Eso es una cosa que está incluso plasmada en la historia de los pueblos y que se ve que es muy difícil. Hay muy pocos ejemplos y me viene a la cabeza uno, no en nuestra región por cierto, sino en Europa del Este, el caso de Checoslovaquia, que luego fue la República Checa, separada de Eslovaquia, y en esa República Checa el establecimiento de un régimen de libertades viniendo del régimen comunista soviético, de ser un satélite de la URSS, con las protestas que entre otros muchos actores del mundo cultural, escritores, poetas, filósofos, actores de teatro, actores de televisión, como Václav Havel, logran a través de un clima de protestas y de una concientización cultural remover a un régimen comunista. Se da en muy pocos casos a nivel mundial. La enorme verdad es que estos regímenes salen como corcho o como tapón de limonada, no precisamente a través de manifestaciones culturales. Entonces, Isla de Cuba, primer aniversario de las protestas heroicas del pueblo cubano que han dejado enorme cantidad de detenidos, que han dejado juicios absolutamente amañados, como los que también vemos en Venezuela, que por cierto, en días recientes el autor o el intérprete de Patria y Vida creo que lo condenaron a más de 10 años de cárcel, a Mikel Osorbo. Ahí estamos frente al mismo laberinto, a la misma dicotomía de rescatar la democracia, de rescatar la libertad en un contexto que no permite que ejerzamos la democracia y la libertad. Lamentablemente el saldo es negativo después del primer aniversario de las protestas en Cuba, pero bueno, aquí seguiremos contando las cosas y espero que este video haya sido de su agrado. Si quieren colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de mi cuenta en Patreon, patreon.com/NeoAdolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir y además obtienes recompensas, beneficios por estar suscrito a mi canal en Patreon. Si quieres contribuir también a través de PayPal con el trabajo de este canal, puedes hacerlo a través del enlace que dejo acá abajo en la descripción del video. Está el enlace directo para las contribuciones en PayPal. Gracias a la gente que se suscribe a este canal, gracias por los likes, los comentarios y los compartidos a través de sus redes sociales. Nos vemos a la próxima.